os voy a explicar una técnica sencilla y no muy científica para decidir el tamaño del mapa de texturas que queremos aplicar a un objeto. ¿Por qué es esto importante? Imaginaos que tenemos estos cuatro objetos, ¿vale? Tenemos aquí un cubo que tiene 20 centímetros de lado, otro cubo que tiene 1 metro, una esfera que tiene 1,5 metros y esta cosa de aquí que podría ser una columna que tiene unos 5 metros de alto. ¿Qué problema nos podemos encontrar aquí? Si nosotros aplicamos a estos 5 objetos una textura de una resolución, pongamos de 500K, en este cubo, cuando lo veamos de cerca, va a tener una resolución muy alta. Sin embargo, en este otro objeto que es mucho más grande, al verlo de cerca, la textura del mismo tamaño se va a estirar sobre una superficie mucho mayor y bueno, va a cantar un montón la diferencia de resolución y en resumen va a quedar horrible. Entonces lo que tenemos que hacer es a cada objeto en función de su tamaño, o más que de su tamaño, del área de su superficie total, aplicarles una textura mayor o menor. Lo que voy a hacer es explicaros una forma para escoger el tamaño de la textura de forma consistente. Así vamos a conseguir que objetos de tamaño similar, de área total similar, tengan mapas de texturas de resolución similar y al ojo pues van a tener el mismo aspecto. Es algo que canta muchísimo. Luego si tengo un rato busco un ejemplo de algo que hice yo hace tiempo donde no tuve eso en cuenta y bueno, el canteo es brutal. Por exigencias de los motores que están optimizados para trabajar con texturas que son exponentes de 2, vamos a usar texturas de 258 por 258 píxeles, de 512, 1024 o 2048, siempre cuadradas. Bueno, primero vamos a necesitar una imagen como esta, que os dejaré en el Drive, ¿vale? Esto es una textura para usar de guía, que va a representar un tamaño total de 2048 por 2048, la textura completa, y si os fijáis está dividida en mitades, ¿vale? Aquí hay un corte a la mitad, con lo cual cada uno de estos cuatro cuadritos va a representar 1024 por 1024 píxeles, los cuatro cuadritos grandes. Si nos vamos a este cuadrito, cada uno de estos cuadritos va a representar la mitad del cuadrito anterior, es decir, 512 por 512. Y si nos vamos a este más pequeñito, pues la mitad del anterior, es decir, 256 por 256. Os recomiendo que no lo miréis mucho rato porque, bueno, la elección de colores es sublime y coloca bastante. Bien, ¿qué hacemos con esta textura? Hemos decidido Alberto y yo que en principio nos parece un buen tamaño una superficie de 10 por 10 metros para una textura de 2048 por 2048, que va a ser nuestro mayor. Si vemos que se nos queda pequeño lo modificaremos, pero en principio 10 por 10 metros van a tener una resolución de 2000 por 2000. Bien, pues en primer lugar nos vamos a crear una guía. En nuestro 3D Studio nos creamos un plano que tenga el tamaño de nuestra referencia, es decir, 10 por 10 metros, que es este plano rojo. Después a ese plano le aplicamos esta textura, que en mi caso la tengo aquí, la pongo en el canal difuso y se la aplico al plano y lo pongo en previsualizar. ¿Vale? Con esto he conseguido traerme la referencia. Y ahora, ¿qué hago para decidir el tamaño de la textura que tengo que poner a cada uno de estos objetos? Pues es muy sencillo. Solo tengo que comparar el tamaño de la superficie total del objeto con mi referencia. Que es este plano, que tiene un tamaño fijo que no voy a modificar nunca, ¿vale? Tiene que ser, insisto, 10 por 10 metros. Cojo mi plano y lo muevo sobre el cubo más pequeño. Y veo que el cubo entra en mi resolución más pequeña, que si no recuerdo mal era 2000, 1500, 256 por 256. Recordad que tengo que tener en cuenta no el tamaño del objeto, sino el total de su superficie. Este cubo es tan pequeño que probablemente entraría en una división de este último cuadro, es decir, en 128 píxeles. Entonces ya sé que
para texturizar este cubo me basta y probablemente me sobre con los 256, ¿vale? Si queréis podéis añadir aquí el mismo patrón repetido para comprobar si valdría una de 128. Yo no lo voy a hacer. Bien, pues para texturizar este cubo, ya sé que tengo que trabajar con texturas de ese tamaño. Las haría y terminaría de hacer este objeto. Que mide 1 metro por 1 metro, pues lo mismo, cojo mi plantilla y la pongo sobre este objeto, ¿vale? Y veo que, bueno, la división más pequeña no me va a valer, ¿vale? Porque, bueno, son 6 caras y una casi me está cubriendo el cubo entero. Pero la siguiente división, que si no me equivoco debería haber puesto los números en cada tamaño, si me apetece os los pongo cuando termine el vídeo en la plantilla para que lo veáis más claro. La siguiente división, que es de 512 por 512, probablemente sea suficiente. Un poco justa, pero son 2 aquí, 4, no, tampoco me va a caber, ¿vale? Porque son 6 caras. Así que tendría que irme al tamaño superior, que ya serían 1024. Bueno, vamos a ver la esfera. Las esferas son objetos bastante puñeteros, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues vemos que claramente la esfera no va a caber en la resolución más pequeña, pero podría ser que entrase en esta. Tenéis que visualizar la superficie de la esfera y cómo habéis hecho el despliegue en las UVs para comparar si realmente cabría en un mapa de este tamaño o no. Yo a primera vista usaría esta resolución para una esfera de este tamaño. De todas formas, tened en cuenta que esto no es más que una guía. Si después habrá que probarlo realmente en Unity y ver si las texturas cantan unas al lado de otras, y si lo hacen, pues corregirlas según convenga. Ya me habréis escuchado decir alguna vez que en tema de diseño y sobre todo en diseño de juegos se hacen trampas continuamente. Y bueno, esto no es más que otro ejemplo de las trampas que se suelen hacer. Y por último tenemos la columna de la muerte. En este caso va a ser más cómodo verlo desde esta perspectiva. Así que cogemos nuestra referencia y nos la giramos 90 grados para que quede así. Como hemos hecho antes, nos la llevamos sobre nuestro objeto, lo superponemos, ¿vale? Y bueno, este objeto básicamente son 4 caras con este tamaño. Vemos que una cara entra justo en esta resolución, ¿vale? Dependiendo otra vez de cómo esté hecho el despliegue, de cómo veáis el tamaño y tal, pues tenéis que juzgar si la superficie de este objeto, es decir, 4 veces esto, podríais encajarlo de alguna forma en el tamaño de textura que es el único en el que a lo mejor os lo podríais plantear. Bueno, es evidente que ni siquiera cabe en este, así que a este objeto le asignaríamos una textura del tamaño máximo de 2048 por 2048, ¿vale? Este objeto podría tener un tamaño más racional, pongamos que es así, más o menos la mitad de superficie, ¿vale? Y un área de este tamaño, teniendo en cuenta que es 4 veces esta superficie, por ejemplo, vemos que sí que podríamos encajarla fácilmente en esta superficie. Así que para un objeto, si el objeto fuera este, pues usaríamos la textura de 1024 por 1024. Y bueno, más o menos como ejemplo rápido de cómo hacer esto es todo. Recordad que lo que perseguimos es que cuando tengamos dos objetos de tamaños distintos, uno cerca del otro y veamos los dos al mismo tiempo, o bueno, aunque no los veamos al mismo tiempo, aunque no estén cerca, que no cante, que no haya una diferencia ¿cómo lo llamaría? De la densidad de píxeles por unidad de superficie del objeto. Es decir, que un objeto pequeñito, como el que veíamos al principio, este cubo de aquí,
este puñetero cubo de aquí, puesto al lado de uno mucho más grande, como este, pues tengan, a pesar de que son de tamaños muy distintos, tengan una cantidad de píxeles por metro cuadrado más o menos equivalente. No es necesario que sean exactos, ni mucho menos, y de hecho con esta técnica no vamos a conseguir que sean exactos, ¿vale? Lo más que vamos a conseguir es tener pasos de pues eso, de 2048 a 1024 a 512 a 256. Y bueno, básicamente es todo. Si os queda alguna duda o no entendéis algo o necesitáis que os eche una mano con cualquier cosa, pues ya sabéis, me mandáis un WhatsApp y yo os atendo. Encantado.